¿Ahora se escucha? Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿ahora se escucha? Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que este modelo es como si uno básicamente, imagínense ustedes que tomemos el valor del desvío fenotípico de cada animal que nosotros seleccionamos y lo multiplicamos por la heredabilidad y luego calculamos simplemente el promedio de todos esos valores. Y ahí tenemos la respuesta a la selección. ¿Okay? Si esos animales tienen igual fertilidad igual fertilidad unos con otros en relación a otros animales de la población con los mismos valores genéticos, lo que va a suceder es que la respuesta va a ser simplemente el promedio. ¿Okay? Si los animales, por ejemplo, que están disponibles o que se seleccionan tienen menor fertilidad que los otros animales de la población, básicamente vamos a tener menores valores, menor respuesta. ¿Okay? Por lo tanto, hay varios factores que de alguna manera en la práctica pueden generar diferencias de lo esperado, de lo observado, en términos de respuesta a la selección. ¿Okay? Ahora, uno puede eventualmente predecir el valor, el diferencial de selección, utilizando las propiedades de la distribución normal. ¿Okay? Y si la selección se hace por truncación, es decir, uno deja ciertos animales después de un cierto umbral, que está definido eso en base a la proporción de animales seleccionados, uno puede directamente calcular un parámetro que se denomina intensidad de selección, que no es más que el diferencial de selección partido por la definición estándar fenotípica. ¿Ya? Y se puede predecir esta intensidad considerando, básicamente, en las propiedades de la distribución normal como simplemente porque efectivamente cuando uno tiene una cierta proporción de individuos seleccionados por truncación, uno puede uno puede conocer el valor de la ordenada, de la altura de la ordenada, producto de que en la distribución normal ese valor es conocido dado la proporción de animales, o en este caso animales seleccionados. ¿Okay? Pero básicamente lo que es la intensidad de selección es un diferencial de selección estandarizado. ¿Ya? Si nosotros de alguna forma reemplazamos ese valor por la fórmula que tenemos inicialmente, ¿ya? Y la intensidad de selección es S partido por sigma P, el diferencial de selección va a ser igual a la intensidad de selección por sigma P, lo que tenemos acá, y luego entonces, finalmente la respuesta es igual a la intensidad de selección por la raíz cuadrada de la heredabilidad del carácter y la varianza aditiva, la distribución estándar aditiva de la población. Okay. Esa es la fórmula general que se utiliza para predecir o para, de alguna manera, analizar la respuesta de la selección en cualquier población. ¿Y por qué se utiliza esa y no otra? Porque esa fórmula define básicamente lo siguiente. El valor de H, uno puede... uno saca la raíz para poder descomponer este valor acá y poder dejar básicamente... porque si uno tiene acá... es la varianza fenotípica, pero como tenemos la intensidad el diferencial de selección, que es igual a la intensidad por la definición estándar fenotípica, y uno tiene acá básicamente esto queda como este h cuadrado multiplicado por sigma p es igual a la varianza aditiva partido por la varianza fenotípica, por la definición estándar fenotípica, ¿ya? Y este valor es la definición estándar aditiva partido por la definición estándar fenotípica, que es h, que es la raíz cuadrada de h cuadrado,
¿ya? Y, sí, y la desviación estándar aditiva de A, que es lo que queda de digamos, cuando uno, digamos, descompone la fórmula de h cuadrado. ¿Ya? Es decir, si h cuadrado es igual a h por h, tenemos h por p, por sigma p, y dejamos básicamente h por sigma p es igual a la desviación estándar aditiva, que es lo que está acá, por h por intensidad de selección. ¿Okay? Pero el punto de esto es lo siguiente, que es lo más importante de la fórmula. ¿Ya? Este valor de h nos permite determinar básicamente cuán buen predictor es nuestro valor en nuestro predictor que estamos utilizando para seleccionar animales. ¿Ya? Es decir, podemos tener información del fenotipo solamente, pero también podemos tener información, que es lo que vamos a ver en un ratito más, información de parientes en nuestra predicción, y todo eso hace que este valor de h, que es la correlación entre el valor genético aditivo y el valor del predictor que nosotros estamos utilizando para seleccionar nuestros animales, depende de la información que tenga contenida ese predictor. ¿Okay? Porque mientras mayor sea la información que uno utiliza para predecir ese valor genético, mayor va a ser el valor de este h. ¿Okay? Vamos a ver eso en un par de láminas más también. ¿Okay? Lo importante de esto es lo siguiente, que el diferencial de selección depende de la variabilidad del carácter. ¿Okay? Porque obviamente, mientras mayor variabilidad haya, a una misma proporción de animales seleccionados, por ejemplo, ¿ya? El promedio va a cambiar. ¿Okay? Y eso es importante destacar porque, en definitiva, poblaciones menos variables tienen menor respuesta a la selección en general. ¿Okay? Ustedes ven que, por ejemplo, en el caso de la población B y C, donde C tiene una desviación estándar de 1 unidad y la población B tiene una desviación estándar de 2 unidades, el diferencial de selección es básicamente el doble. ¿Okay? Y por lo tanto va a haber mayor respuesta en la población B en relación a la población C. ¿Okay? Otro punto importante es que el diferencial de selección no solamente depende de, no es un valor único para machos y hembras, porque, por ejemplo, nosotros perfectamente, por ejemplo, en el caso de las vacas, de los bovinos de leche, seleccionamos una menor proporción de machos en relación a la proporción de hembras, porque las hembras tienen que permanecer mayor tiempo en el rebaño, porque van a producir leche. ¿Okay? En cambio, el cambio de machos es mucho más rápido y por tanto la intensidad de selección que nosotros utilizamos para esos machos es mucho más rápida, es mucho más alta, producto de la inseminación artificial. ¿Okay? ¿Quién sabe qué es la inseminación artificial? ¿Han oído hablar de la inseminación artificial? Con la inseminación artificial lo que uno hace básicamente es tener de un solo animal una gran cantidad de dosis de semen que puede ser utilizado en una gran cantidad de hijas, y eso, de madre, y eso es básicamente la industria de la genética bovina. ¿Ya? Todas las empresas de genética lo que utilizan es inseminación artificial, toman semen de los animales que tienen los mayores valores genéticos por generación en generación, y ese semen, de alguna manera, después se distribuye no solamente en Estados Unidos, de donde provienen estos ejemplares, sino que a través en todo el mundo. Por lo tanto, la intensidad de selección es mucho más alta
y bueno, el diferencial de selección es mucho más alto en machos que en hembras, porque las hembras, básicamente, es muy difícil seleccionar hembras, producto de que uno tiene que tener siempre un tamaño mínimo de rebaño. Por lo tanto, no puede cambiar de un año a otro el 80% de las hembras. ¿Okay? Por eso que yo me refería en un principio a que el diferencial de selección depende de factores biológicos. ¿Ya? Pero el punto principal acá es que, en este caso, por ejemplo, si tenemos el ejemplo de los machos y hembras, los machos van a tener un diferencial de selección y una intensidad de selección mucho más alta en relación a las hembras. Pero ¿cómo calculamos el diferencial de selección en ese caso? Simplemente como el promedio. ¿Ok? ¿Por qué? Se calcula como el promedio simple entre el diferencial de selección de machos y hembras o la intensidad de selección de machos y hembras, porque en cada generación los machos y las hembras aportan con la mitad del material genético. Por lo tanto, independientemente de cuántos sean, siempre esos animales aportan con la mitad del material genético de una generación a la siguiente. Y por lo tanto, el diferencial de selección es simplemente el promedio del diferencial de selección de machos y hembras. El promedio simple. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada sexo aporta con la mitad del material genético de una generación a la siguiente. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de que solamente seleccionemos hembras, por ejemplo, la respuesta a la selección sería igual a un medio de la variabilidad por el diferencial de selección de las hembras, por ejemplo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque seleccionamos de forma aleatoria los machos y por lo tanto el diferencial de selección de los machos es simplemente igual a 0. ¿Estamos? ¿Tienen preguntas? Sigo entonces. Lo otro importante es que la respuesta a la selección depende de otro parámetro poblacional, que es el intervalo entre generaciones. ¿Ya? Es decir, si uno calcula la respuesta por unidad de tiempo, la respuesta por unidad de tiempo depende del intervalo generacional. ¿Ok? Y eso es claro, es decir, si por ejemplo, si en el caso de las hembras nosotros reemplazamos muy poca cantidad de hembras a través de los años, pero reemplazamos muy rápidamente a los machos de nuestra población, efectivamente, esa diferencia en la tasa de reemplazos que nosotros tenemos de machos y hembras va a definir básicamente la respuesta que nosotros tenemos, la respuesta a la selección que nosotros vamos a observar en esa población, producto de que seleccionamos de manera distinta o reemplazamos de manera distinta machos y hembras. ¿Okay? Porque acuérdense ustedes que la respuesta depende del intercambio o del cambio en el make-up genético de una generación a la siguiente. Y por lo tanto, mientras más lento nosotros reemplacemos nuestros genes de la generación actual, de las generaciones futuras, menor va a ser la respuesta a la selección por unidad de tiempo. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula? Independientemente para machos y hembras, y el intervalo generacional es el promedio de edad de los padres cuando sus progenes van naciendo. Por eso que se dice que en el caso de los humanos, el estimador del intervalo generacional, por ejemplo, hace algunos años era 25, pero lo más probable que el intervalo generacional en humanos ahora sea un poquitito más alto. Producto de que, en términos generales, las familias tienden a tener hijos de manera más tardía en términos de su edad. Pero se calcula en el caso particular, independientemente para machos y hembras. ¿Ok? Y este es un ejemplo. Tenemos un rebaño ovino, ¿ya? Que tiene la siguiente estructura etaria.
¿ya? Y por ejemplo, tenemos ovinos que tienen 2 años de edad, 3 años de edad, 4 y 5 años de edad. Estos son los machos, tenemos 12 en total, ¿ya? Y tenemos 500 hembras. Este es un rebaño mediano pequeño, ¿ya? De ovejas. ¿Okay? ¿Cómo calculamos el intervalo entre generaciones? ¿Cuál sería el intervalo entre generaciones para los machos? Si la definición es el promedio depende de cuando sus hijos nacen. Les voy a explicar cómo. Mira, si tenemos acá los machos, tenemos, voy a meter a mi otro. Ahora lo voy a poner, ¿ya? Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Voy a ver qué pasa con esto ahora. Hola. ¿Ahí? ¿Ahí se escucha bien o no? Voy a ver qué pasa con esto ahora. ¿Ahí mejor o no? ¿Ahí mejor? ¿Ahí? Ok. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos a los machos. Voy a ir a la otra pieza. Ahora, ¿me están escuchando ahí o no? Perfecto. Ya. Teníamos machos que tienen 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 5 acá, 7 acá. Tenemos 12. ¿Ya? Espérenme un segundo.
Ok, ¿cómo se calcula el promedio? Tomé los datos que tenía en el PowerPoint para que tengan los mismos datos. ¿Cómo se calcula el promedio de los machos, por ejemplo? Sería igual a 5 partido por 12, que es la proporción de machos que tienen una edad 2, por 2, más 7 partido por 12 por 3. Y eso les tendría que dar un valor igual a 2.4. ¿Ok? De la misma forma, las hembras eran 200 hembras. 200 hembras, 150 hembras, de 2, 3 años, 4 y 5, ¿ya? Teníamos 100, teníamos 50. Entonces, el total son 500 hembras. Son 500. Por tanto, el promedio sería 200 partido por 500 por 2 más 150 partido por 500 por 3 más 100 partido por 500 por 4 más 50 partido por 500 por 5. Eso tiene un valor de 3. Por lo tanto, este es el intervalo generacional de las hembras y este es el intervalo generacional entre machos, ¿ya? Y el intervalo generacional general de machos y hembras, que es el L, para calcular la respuesta, sería básicamente R I por H cuadrado por sigma A partido por L, perdón, H, no H cuadrado, H por I por sigma A partido por L sería igual a I por H por sigma A partido por 2.7. ¿Por qué? Porque el L promedio es igual al L de machos más un medio del L de machos más un medio del L de hembras. ¿Ok? Y ese es básicamente cómo se calcula el intervalo generacional. Ustedes ven, depende de la cantidad de animales que uno tenga y además de la cantidad de animales que uno tenga disponibles, básicamente, en cada rango etario. ¿Ya? ¿Estamos claros o no? Perfecto. La otra cosa importante acá es que, como les decía, este valor de H depende de la cantidad de información que tengamos disponible para determinar nuestros valores genéticos, para predecir valores genéticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, esto no se puede mover, esto es, en general no puede cambiar, y la intensidad se puede cambiar en algunos casos que vamos a ver en algunas de las clases posteriores, ¿ya? Pero, en definitiva, bueno, eso también se puede modificar en base a distintos cambios en la reproducción de los animales, ¿ya? Pero lo importante de esto, que es la parte más relevante de lo que nos convoca, es que efectivamente cuán buen predictor es un predictor del valor genético depende directamente del valor de H. ¿Ya? Y si ustedes se fijan acá, por ejemplo, si tenemos información de solamente un individuo,
lo más que podemos nosotros tener como posible, digamos, información, es solamente el fenotipo de ese individuo. ¿Ya? Pero supongamos lo siguiente, supongamos que ese individuo tiene parientes. Por ejemplo, tiene hermanos, tiene padre, tiene hijos, tiene madre, tiene, por ejemplo, medios hermanos, tiene abuelos, tiene bisabuelos, etcétera. Al final, toda esta información, ¿ustedes creen que servirá para algo más? Y tenemos otro problema. Hay individuos que no tienen valores fenotípicos. Por ejemplo, los toros. Si uno quisiese, básicamente, seleccionar un toro para producción de leche, eso sería inviable. ¿Por qué? Porque el toro no produce leche. Entonces tenemos un problema bastante grande acá, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, si seleccionamos toros, vamos a tener el mayor avance genético producto de que a partir de la inseminación artificial podemos seleccionar intensamente con una alta intensidad de selección a los toros. Sin embargo, los toros no producen leche. ¿Sí o no? Por lo tanto, tenemos un problema metodológico acá. ¿Cómo podemos de alguna forma seleccionar estos toros que solamente solamente podemos tener registros de su producción de leche en base a sus parientes? Pueden ser sus hijas, sus hermanas, si es que tiene, etc. Pero el toro no produce leche, por lo tanto, ¿cómo seleccionamos a ese animal? ¿Okay? Ese es un tema importante. ¿Ya? Para poder hacer esto, y voy a seguir con la pizarrita que me gusta más, para poder hacer esto, vamos a definir ciertas cosas. ¿Ya? Primero, vamos a definir un concepto que se denomina índice de selección. Y el índice de selección es una herramienta que nos permite predecir valores genéticos ¿ya? De animales considerando una gran cantidad de diferente información. ¿Ok? El resultado final de este índice de selección, como dice la palabra, es un índice. Para todo el propósito de lo que nosotros estamos viendo, el índice va a ser nuestro predictor del valor genético. ¿Ok? Es lo mismo. Vamos a utilizar esa palabra índice como predictor del valor genético de forma intercambiable. ¿Ok? Lo importante de esto es que el índice va a ser un mejor o menor predictor del valor genético verdadero si es que la diferencia promedio entre el predictor y el valor genético verdadero, ¿ya?, es mínima.
O, ahora, como no podemos utilizar los desvíos simplemente, tenemos que utilizar los desvíos al cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, si la sumatoria de los desvíos al cuadrado entre el índice de selección y el valor genético de tipo verdadero es mínima, eso se denomina el mejor predictor lineal del valor genético. ¿Ok? Ese es un concepto estadístico, que es el concepto del coeficiente de regresión. ¿Ok? El coeficiente de regresión lo que es el mejor predictor lineal de la variable, en este caso y, dada la variable x. ¿Ok? En general. Y esto es lo mismo. El índice, si es que es el mejor predictor lineal del valor genético, es aquel en el cual la sumatoria de las diferencias al cuadrado entre el desvío entre el índice y el valor genético de tipo verdadero es un mínimo. Lo mismo sucede con la correlación. Cuando la correlación entre el índice es máxima, ese índice es el mejor predictor lineal del valor genético verdadero. ¿Ok? Cuando es máxima. Ahora, este índice puede ser calculado, puede ser de alguna manera definido en base a, y esa es la gracia del índice, que podemos utilizar, por ejemplo, información del individuo, información de un padre, información de una madre. Todo esto en forma conjunta. ¿Ok? Y dada la información que tenemos de ese individuo, es decir, por ejemplo, su padre, su madre, etcétera, su hija, vamos a construir un índice de selección particular para ese individuo cuando tiene parientes que tienen valores fenotípicos. ¿Ok? Cuando los parientes de ese individuo no tienen valores fenotípicos, ese índice no podemos utilizar esa información que está disponible ahí. Y por lo tanto, no utilizamos básicamente el pariente. Entonces, lo que es esto es una optimización que es básicamente local de la información que tenemos básicamente en toda la población que tenemos que podemos utilizar para calcular este valor de índice que es el que nos interesa definir. ¿Ok? Pregunta. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Perfecto. Entonces, para formalizar esto, tenemos lo siguiente. Primero, como les decía, el R la respuesta o cambio de G o delta G depende de la correlación entre el índice y el valor fenotípico en este caso particular, por la intensidad de selección, por la varianza, la desviación estándar aditiva, la desviación estándar aditiva partido por el intervalo generacional. ¿Ok? Y esto es importante porque el RAP o RIP, o RIA, que es lo mismo, RIA depende
depende básicamente de la información que uno utilice para predecir los valores genéticos. ¿Ok? Entonces, vamos a introducir esto para que lo veamos en más detalle en la próxima clase. El índice simplemente es una construcción que es un valor, ¿ya? O sea, la forma de construcción la denominamos índice de selección en genética, pero cada individuo va a tener un solo índice, y el índice de selección va a estar definido en base a la información que tiene cada animal disponible. Por ejemplo, en el caso particular de una vaca, de un toro, por ejemplo, un toro puede tener 100 hijas disponibles, u otro toro puede tener 10 hijas disponibles para predecir el valor genético de ese toro en base a su producción de leche, y por lo tanto, los beta que vamos a utilizar para ponderar la fuente de información que estamos utilizando para ese animal va a ser diferente. ¿Ok? Y como les decía, cuando tenemos acá, básicamente, el índice, que son las propiedades del índice, básicamente, que tienen una mayor correlación, y en la mínima diferencia entre los valores genéticos aditivos y los valores de índice al cuadrado, que es la sumatoria. Bueno, cómprenme lo siguiente. Uno puede expresar esto, que es mucho más fácil en notación matricial, ¿ya? El índice, ¿ya? Y al hacer esto, básicamente, uno tiene que construir el índice, que lo vamos a ver en la próxima clase, en base a un sistema de ecuaciones, que es matricial. ¿Okay? El tema acá es que no vamos a utilizar en el curso más de 2×2, matrices de 2×2, por lo tanto no tiene mucha complejidad algebraica trabajar con dos, ¿cómo se llama? Con dos componentes. Lo que sí es importante es lo siguiente, que este beta que tenemos acá va a ser igual a la inversa de la matriz de varianza y covarianza fenotípica, y multiplicado por la matriz de covarianzas entre los valores fenotípicos y los valores genéticos aditivos, que es C. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo particular, que es lo que quiero mostrarles ahora, que vamos a llegar básicamente a lo que primero hicimos con el ejemplo que les di en la primera parte de la clase, ¿ya? Y si tenemos información individual, por ejemplo, el índice, vamos a construir un índice, ¿ya? El índice va a tener solamente un valor de B, porque solamente vamos a ponderar el valor de la información fenotípica del propio individuo. ¿Ok? Por lo tanto, va a ser un escalar, B. La matriz de covarianzas fenotípicas entre las fuentes de información que tenemos disponible para construir ese índice es básicamente P, ¿ya? Que en este caso particular va a ser la covarianza de P por P. ¿Ok? Y la covarianza de P por P, de P y P, es igual a la varianza fenotípica. ¿Ya? La matriz C, que en este caso también es un escalar, es la covarianza de la fuente de información fenotípica y la fuente de información aditiva, o valor genético aditivo, que como ya habíamos visto, es igual a la varianza aditiva de la población. Y si nosotros simplemente obtenemos el beta producto de la inversa de P multiplicando C, básicamente vamos a llegar al mismo resultado, que es básicamente la heredabilidad al carácter. ¿Ya? Y para construir nuestro índice, nosotros tenemos que el índice va a ser igual a la heredabilidad al carácter multiplicado por el desvío fenotípico. ¿Ok? De la misma forma, como lo hacíamos lo vemos acá, en este caso tenemos dos fuentes de información, en el otro caso tenemos solamente una, y si tenemos solamente el fenotipo del individuo, este beta 1 es igual a la heredabilidad al carácter multiplicado por el desvío fenotípico del carácter que estamos observando en el individuo particularmente. ¿Okay?
La gracia del índice no es esa. La gracia del índice es que uno puede, eventualmente, utilizar información de más de un pariente. ¿Ok? Y en este caso particular podemos utilizar información de un pariente y un candidato y vamos a calcular en la próxima clase con más detalle las fuentes o las matrices que necesitamos calcular para poder predecir el valor genético de un animal, considerando información, por ejemplo, de un candidato y del propio pariente, y de un pariente. ¿Okay? Pregunta.